Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy hablaremos de una pintura que se encuentra en Francia, concretamente en París, en el Museo del Louvre. Se trata de La libertad guiando al pueblo. Si quieres aprender más sobre esta pintura, quédate. Antes de explicar la pintura, hay que mencionar el estilo de esta, como es el romanticismo. Los términos romanticismo y romántico se utilizan a menudo en el lenguaje común para expresar una determinada actitud sentimental, generosa e idealista, y se aplican también a la descripción de los hechos y situaciones e incluso de obras de arte de todas las épocas. Pero enfrente de este uso genérico, el término romanticismo, con un significado preciso, es el nombre con el que se conoce el movimiento cultural y artístico que surge en Europa en el inicio del siglo XIX. El romanticismo no surge tan solo como un estilo artístico, sino también como una actitud vital que afecta tanto al arte, la literatura y la música como la manera misma de vivir. Las raíces ideológicas del movimiento romántico se hunden en los grandes pensadores del siglo XVIII, especialmente en Rousseau y en la filosofía alemana vinculada al nacimiento del nacionalismo. Aplicado en el arte, el concepto romántico nace en contraposición en el cálculo y la armonía de las encorsetadas normas neoclásicas. Después del totalitarismo racional neoclásico, se propone un nuevo orden ideológico basado en la exaltación vitalista y en la necesidad de explorar campos nuevos. Por lo que hace a las artes plásticas, el romanticismo fue un movimiento eminentemente pictórico en el que se pueden distinguir 5 hechos fundamentales. Para empezar, la diversidad opuesta a la uniformidad y con esto la exaltación del individuo y de las tradiciones. Seguidamente, la aspiración a la libertad individual y nacional, idea que conecta con las revoluciones burguesas de la época. El historicismo como búsqueda de las raíces nacionales en el pasado, buscando de fundamentarse esencialmente en la Edad Media. La comprensión y el sentimiento de la naturaleza, desde las vertientes sensible y religiosa, y la predilección por lo exótico, lo imaginario y lo irracional, mostrando interés por el mundo musulmán del norte de África y por la cultura oriental. Eugène Delacroix fue el pintor francés más destacado del movimiento romántico. Discípulo de Géricault, Delacroix centró su formación en la copia de los antiguos maestros del Louvre, especialmente de Rubens y de la escuela veneciana. El descubrimiento de la obra de Constable, la técnica de este pintor y la manera como empleaba los colores para crear un ambiente le hizo viajar a Inglaterra el año 1825, donde quedó entusiasmado por la pintura inglesa de Gainsborough. Atraído por todo lo exótico, como era la moda en la época, el año 1832, Delacroix visitó Marruecos, donde descubrió el brillo de luz y del color de los paisajes, además de adquirir una rica y variada imaginería visual que aparece posteriormente en su pintura. Cuando volvió a Francia, recibió encargos oficiales para pintar y decorar edificios públicos y llegó a ser, al final de su carrera, el pintor de murales más conocido del país. Delacroix estructura la composición a partir de un triángulo en que la bandera tricolor de Francia ocupa el vértice superior
y los cuerpos muertos en el primer término de la escena ocupan la base. La figura femenina acontece el eje central en relación con el que se distribuyen los otros personajes. Un aspecto muy remarcable de esta pintura es la gran movilidad que Delacroix imprime en la escena, dando más importancia a la línea curva y elevando ligeramente la figura principal, de manera que ningún obstáculo visible puede detener el progreso. De esta manera, Delacroix consigue que la acción se dirija directamente a la escena. En el fondo se intuye la silueta de algunos edificios de París, así como las dos torres de Notre Dame, un detalle que permite situar el escenario de los hechos. Cromáticamente, la obra está dominada por tonalidades oscuras y ocres. Delacroix rompe esta monotonía con la inclusión a zonas determinadas de la tela de los colores de la bandera francesa, blanco, rojo y azul. Estos colores son iluminados por foco irreal que el artista dispone expresamente para destacar estas zonas. Todo eso nos indica que Delacroix ha supeditado las funciones naturalistas del color y de la luz a su voluntad de crear un dinamismo interno que refuerza el carácter aderezado del cuadro. Este cuadro transforma en alegoría los hechos revolucionarios que se produjeron en París los días 27, 28 y 29 de julio de 1830 y que pusieron fin al reinado de los Borbones en Francia y dieron paso a una monarquía constitucional. La finalidad de esta tela era remarcar el espíritu combativo y de rebeldía que unió al pueblo francés. Con esta intención hay representadas clases y categorías sociales diferentes. La burguesía, personificada en la figura que lleva sombrero de copa blanca y que coge un fusil. La clase menestral, con camisa blanca, un sombrero con escarapela y un sable en la mano derecha. Los jóvenes que simbolizan el cambio futuro, armados con pistolas. Y la gran masa popular que ocupa el segundo término y el fondo de la obra. Guiando a todos estos personajes hay una figura femenina medio desnuda y armada con un fusil que hace ondear la bandera tricolor. Es la personificación de la libertad y para asimilar de la nueva Francia para la cual luchan. El gran impacto de la obra hizo que con el tiempo se olvidara la función propagandística inicial y que se le fuera atribuyendo un carácter más conmemorativo. La obra de Delacroix recoge la influencia de diferentes creadores, la fuerza dinámica de Rubens, la terribilidad de Miguel Ángel, el claroscuro de Caravaggio y el tratamiento del color de la escuela veneciana, sobre todo de Tiziano. Tampoco fue ajeno a pintores más cercanos como Goya o su maestro Géricault, de quien parece haber sacado algunas de las figuras muertas o agonizantes de la parte inferior de la tela, que recuerdan a las de la balsa de la Medusa. Considerando el exponente máximo del arte romántico francés, Delacroix fue uno de los pintores principales de la temática exótica, que viste con una riqueza cromática. Esto tuvo mucha repercusión posterior e inspiró la obra de un gran nombre de artistas como Renoir, Seurat y Van Gogh, entre otros. A continuación hablaremos sobre el recorrido que ha tenido la obra. Eugène Delacroix pintó la libertad guiando al pueblo en 1830, inspirado por los acontecimientos de la Revolución de Julio en Francia. El lienzo se presentó al público en el Salón de París de 1831, donde obtuvo gran repercusión y poco después
fue adquirido por el Estado francés. Sin embargo, debido a su fuerte carga política, el cuadro pasó varios periodos guardado en los depósitos del gobierno e incluso permaneció en manos de la familia del artista para evitar tensiones con el régimen. Durante la Revolución de 1848 volvió a mostrarse al público, pero pronto fue retirado de nuevo y no recuperó una exhibición estable hasta 1874, cuando ingresó en la colección permanente del Museo del Louvre en París. Desde entonces ha sido una de las piezas más emblemáticas del romanticismo francés y un símbolo universal de la lucha por la libertad. En 2023-2024, el Louvre llevó a cabo una importante restauración para devolverle la intensidad de sus colores originales, antes de reincorporarla a las salas principales del museo. Existen algunas curiosidades interesantes sobre esta pintura que podemos conocer. Una de ellas es su tamaño monumental. La Libertad guiando al pueblo mide aproximadamente 2,60 m de alto y 3,25 m de ancho. Este gran formato la convierte en una obra imponente que domina cualquier sala donde se expone. Su escala refuerza el dramatismo de la escena y permite al espectador sentirse dentro de la acción, casi como si avanzara con la multitud que sigue a la libertad. Ahora pasamos a la figura principal de esta obra. La pintura presenta a la personificación de la libertad, identificada con Marianne, símbolo de la República Francesa. Porta un gorro frigio, emblema clásico de emancipación desde la antigüedad. Su aspecto combina lo alegórico y lo humano, porque tiene el porte de una diosa clásica, pero sus pies descalzos y su gesto decidido lo acercan al pueblo que guía. Marianne no es un personaje real, sino un arquetipo que representa a Francia y que también aparece en monedas, sellos, esculturas y otros cuadros republicanos. También podemos observar el conjunto de personajes. Delacroix quiso mostrar una composición social diversa. Junto a la libertad aparecen estudiantes con gorra, obreros armados con herramientas improvisadas, burgueses con sombrero de copa e incluso campesinos. Este grupo heterogéneo simboliza que la Revolución de Julio de 1830 no fue patrimonio de una sola clase, sino un esfuerzo conjunto de distintos sectores sociales unidos por la defensa de sus libertades. Entre los personajes secundarios destaca un joven armado con 2 pistolas, que avanza con energía entre el humo. Este detalle, llamativo por su fuerza, lo convierte en uno de los protagonistas más recordados del cuadro. Muchos críticos creen que pudo inspirar al personaje de Gavroche, el intrépido niño de Los Miserables de Víctor Hugo. Aunque no existe una confirmación definitiva, la similitud entre ambos resulta muy sugerente. Algunos expertos incluso han especulado que el propio Delacroix podría haberse representado a sí mismo en una de las figuras, como un autorretrato encubierto, aunque esta idea nunca ha podido demostrarse con certeza. También resulta interesante seguir la pista de su conservación. El cuadro ha pasado por distintas etapas. En 1949 se realizaron trabajos de limpieza y reintegración de color. Más tarde se llevaron a cabo operaciones menores para estabilizar el lienzo y retirar barnices oscurecidos. La restauración más importante fue en el Louvre entre 2023 y 2024. Durante 6 meses, los especialistas devolvieron la viveza original de los tonos y revelaron matices que habían permanecido ocultos durante décadas, como los dorados y grises del vestido de Marianne.
Otro aspecto menos conocido es que la pintura fue retirada de la vista del público durante varias décadas en el siglo XIX. Las autoridades temían que su poderosa carga simbólica pudiera inspirar nuevas revueltas y la consideraban políticamente peligrosa. Con el tiempo regresó a la exhibición permanente y hoy es uno de los iconos más visitados del Louvre. También suele pasar desapercibido un detalle arquitectónico del fondo. A la derecha se distinguen las torres de Notre Dame de París. Este elemento sitúa la acción en el corazón de la capital francesa y refuerza el carácter patriótico de la escena. No se trata solo de una lucha abstracta por la libertad, sino de un episodio íntimamente ligado a la historia de la ciudad y del país. Podemos hablar ahora de cómo esta imagen ha sido reinterpretada en tiempos más recientes. En el siglo XX y en el XXI, la pintura ha sido utilizada en marchas y campañas sociales, especialmente en movimientos vinculados a la igualdad de género. La imagen de una mujer liderando a un grupo de hombres con decisión se ha interpretado en clave contemporánea como un símbolo de liderazgo femenino y emancipación. Sin embargo, en la época de Delacroix se entendía como una alegoría política de la Revolución de Julio de 1830 y no como un mensaje feminista. El hecho de que eligiera representar la libertad con un cuerpo femenino responde a la tradición occidental de encarnar conceptos abstractos como justicia, razón o libertad en forma de mujer. También podemos fijarnos en su eco dentro del arte contemporáneo. En 2019, el artista urbano Pascal Boyard, conocido como P-Boy, realizó un mural en París titulado La libertad guiando a los chalecos amarillos. En él sustituyó a los revolucionarios de 1830 por manifestantes actuales con chalecos reflectantes, mascarillas y bandanas. El mural incluía además un código QR oculto que llevaba a una billetera de Bitcoin y proponía un acertijo para ganar criptomonedas, uniendo arte clásico, cultura digital y protesta social. En el ámbito del cine, la televisión y los documentales, la obra también ha dejado una huella duradera. En la serie surcoreana Vincenzo, emitida en 2021, aparece en el episodio 7 como parte de la decoración. No es un detalle casual, porque la serie está llena de símbolos de poder y justicia, y la inclusión del cuadro de Delacroix refuerza ese mensaje de resistencia y lucha frente a la corrupción. La BBC le dedicó en 2005 un episodio completo dentro de su serie The Private Life of a Masterpiece. Durante casi una hora se exploraba la creación del cuadro, el contexto de la Revolución de Julio, las técnicas de Delacroix y su repercusión política y artística. En 1980 se estrenó el documental The Restless Eye, Eugène Delacroix, centrado en la vida y los diarios del pintor, a través de lecturas de sus textos personales y comentarios de expertos. Se muestra cómo Delacroix concebía el arte como un medio de expresión apasionado y a la vez político. La obra, La libertad guiando al pueblo, aparece como el ejemplo más claro de esa unión entre emoción y compromiso. En 2018 se estrenó Delacroix d'Orient et d'Occident, un documental dirigido por Arnaud Chanté. La obra relata el viaje que Eugène Delacroix realizó en 1832 a Marruecos y Argelia, acompañando al conde de Mornay en una misión diplomática francesa. A través de más de 1000 bocetos y cuadernos de viaje, se muestra cómo aquella experiencia transformó su mirada artística, ampliando su paleta de colores
y la manera de representar la luz. Aunque no se centra en una sola obra, también se menciona la libertad guiando al pueblo dentro de su evolución pictórica. En la música tampoco ha pasado desapercibida. La música también ha contribuido a mantener vivo su simbolismo. En 2008, Coldplay eligió la libertad guiando al pueblo como portada de su disco Viva la Vida. El título mismo parece dialogar con la energía del cuadro, un himno a la vida, a la lucha y a la esperanza. El álbum se convirtió en un éxito mundial y millones de personas se acercaron a la obra de Delacroix a través de la música. Con esta elección, la banda no solo rindió homenaje al arte clásico, sino que también dio nueva vida a una pintura cargada de simbolismo revolucionario, conectando el mensaje del siglo XIX con el público del siglo XXI. Incluso en el mundo del deporte, el Barça de Pep Guardiola utilizaba la canción Viva la vida antes de los partidos. En el ámbito académico, la pintura ha sido objeto de numerosos estudios. Entre ellos destacan el libro Delacroix, de Barthélemy Joubert, y Delacroix and the Rise of Modern Art, editado por Patrick Nunn. Plataformas educativas como Smart History han publicado análisis detallados que ayudan a comprender su simbolismo y su impacto cultural. Incluso los videojuegos han rendido homenaje a esta obra. Nos trasladamos ahora al universo de Animal Crossing New Horizons, un juego donde el arte también tiene su propio espacio y se vive de una manera cercana y tranquila. Aquí aparece Ladino, un zorro comerciante que llega a la isla en su barco para ofrecer pinturas y esculturas a los jugadores. Su barco atraca de forma misteriosa, iluminado por faroles que parpadean sobre el agua, y siempre despierta curiosidad entre los vecinos de la isla. Dentro el ambiente es silencioso, con las obras dispuestas sobre mantas, como si fuera una pequeña galería flotante. Algunas piezas son auténticas, otras son falsificaciones, tan logradas que cuesta distinguirlas a primera vista. Cada vez que el barco aparece en la costa, los jugadores acuden con expectación, esperando conseguir una obra verdadera para donarla al museo. Ese momento se ha convertido en una costumbre muy esperada, casi un ritual dentro del juego, una mezcla de arte, azar y sorpresa que mantiene viva la emoción en cada nueva visita de Ladino. El recorrido continúa en el Museo de la Isla, uno de los espacios más reconocibles y cuidados de Animal Crossing. Las salas de arte están bañadas por una luz dorada que se refleja en el suelo pulido, mientras suena una melodía tranquila que invita a detenerse. En el centro destaca La libertad guiando al pueblo, la obra más imponente del museo y una de las más buscadas por los jugadores. El personaje se acerca y se sienta frente a ella. La cámara enfoca lentamente la escena. La bandera ondea con fuerza. El humo cubre el horizonte y Marianne avanza con paso firme entre los revolucionarios. A su alrededor, otras obras completan la escena: La noche estrellada y los girasoles de Van Gogh, los grabados japoneses y la gran ola de Kanagawa de Hokusai, que aportan color, contraste y equilibrio. Al levantarse, el personaje recorre la sala, observando los reflejos de la luz en las paredes y la calma que llena el espacio. Después avanza hacia la salida, donde el sonido del mar vuelve a escucharse a lo lejos, marcando el final de una visita serena en la que el arte, la belleza y la contemplación se unen en una misma experiencia. De esta manera, casi 2 siglos de su creación, La libertad guiando al pueblo sigue viva en un contexto inesperado. Su influencia no se limita al Louvre, sino que se expande en murales urbanos, en discos de música, en documentales y videojuegos.
continúa inspirando a artistas, apareciendo en pantallas y llegando a nuevas generaciones que la redescubren como un símbolo eterno de libertad, justicia y resistencia. ¿Sabías todos los secretos que esconde la libertad guiando al pueblo? En el próximo vídeo viajaremos a otra joya del arte. Te doy una pista. Está en Italia, concretamente en Vicenza, y su simetría ha inspirado a arquitectos durante siglos. ¿Sabes cuál es? Cuéntanos en los comentarios qué obra o época del arte te gustaría que realizáramos en futuros vídeos. Te leemos. ¿Sabías que el arte pasó de la razón y el equilibrio del neoclasicismo a la emoción y la pasión del romanticismo? Si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el que tenemos en nuestro canal sobre el romanticismo, donde exploramos cómo los artistas expresaban sus sentimientos y su visión del mundo. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.